Muy buenos días, hermanos. Hoy es 1 de marzo, empezamos el tercer mes del año. Va rápido. Es el tiempo de escuelas dominicales. Entonces los niños se van al segundo piso y yo me quedo con los grandecitos. Bien, que el Señor nos bendiga en este tiempo. Bueno, voy a crear la sala de cine. Muy bien. Listos. Interesante el estudio del contexto del libro de Isaías, porque nos da obviamente el marco de lo que ya en los sermones estamos nosotros ya avanzando. Hoy vamos a hacer, o el sermón va a tratar de Isaías 3, pero es muy importante conocer todo ese marco del que vivió Isaías, que de por sí es uno de los profetas más admirados, más admirables que pueden existir en la Biblia, ¿no? En lo que tiene que ver con la historia sagrada. Muy bien, entonces, ¿tienes un mapa ahí? ¿Por qué tenemos que estudiar la historia con la geografía? ¿Qué creen ustedes mientras Julis encuentra el mapa? Por los hechos que se registran a través de ciertos momentos del tiempo, ¿será? En tiempo, esa es la historia. ¿Y por qué la geografía? Ubicarnos. Esto pasó en tal momento, en ese lugar. Eso es lo que sucede. Yo creo que las cosas que ustedes ya aprendieron es que nosotros cuando estudiamos Isaías, no se trata del Israel completo, se trata de Judá y Jerusalén. Entonces ya uno dice, tengo que ubicar Judá y Jerusalén, porque ahí fue el ministerio del profeta Isaías. Estamos aquí, muy bien. Siempre que veamos un mapa bíblico de Tierra Santa, lo primero que tenemos que ubicar es Jerusalén. Aquí está, Jerusalén. Y de ahí ya entonces podemos ubicar cualquier lugar. Aquí está Betlén, y aquí en donde yo quiero ubicarlos es Laquis. ¿Recuerdan que vimos Laquis? Esa es una ciudad clave que yo realmente reconozco que poco nos la enseñan o poco la enseñamos. Enseñamos acerca de Jerusalén, acerca de Jericó. ¿Qué otra ciudad? Samaria. ¿Qué otra ciudad importante? Nínive, bueno, las ciudades de las cartas, ¿no? De Cesarea Marítima, Cesarea de Filipos, todo lo que tiene que ver con todo ese contexto de Asia Menor. Pero esta ciudad de Laquis, yo en su momento, hace 8 días les dije, es clave porque esa ciudad fue tomada por el rey o el emperador Sennacherib en momentos donde estaba reinando Ezequías. Quiero solamente dejarlos con este mapa así, porque lo que vamos a ver hoy es el desarrollo del ministerio de Ezequías. Noten que no dije el reinado. El reinado, junto con su oficio, para Ezequías era un ministerio. O sea, Ezequías se podría decir que consagró tanto su oficio de reinado que parecía que fuera al mismo tiempo un profeta. Aunque él podía conocer muchas cosas, no lo era, él era el rey. Y eso lo diferenciamos en la narrativa de Reyes y Crónicas, que van a tratar de lo mismo, y vamos a darnos cuenta que Ezequías era una persona, como en tiempos de Nehemías, muy conocedor, pero tremendamente conocedor de la palabra de Dios. Entonces no era un ignorante como su papá Acaz, no fue una persona que fue extraño con los profetas, sacerdotes y levitas, sino que él, por eso se le llama que era como la fotocopia de David, aunque en distancia, crearon ambientes muy piadosos en su reinado. Entonces,
¿Por qué les dejo este mapa? Porque tendremos que volver a él ya no en la labor de Ezequías, sino ya visto desde el lado asirio. Cómo Asiria, yo ya les di un panorama, cómo Asiria veía a Judá, cómo Asiria quería Jerusalén y cómo Asiria, Sennacherib, quedó frustrado al no poderse tomar Jerusalén. Pero también vamos a ver lo que usó Ezequías. ¿Qué fue lo que usó? Sí, la oración, pero la iluminación de Dios con respecto a unas construcciones extraordinarias, con respecto a la defensa de la ciudad de Jerusalén. Bien, quitemos ya el mapa y vamos a la presentación. Gracias. Ezequías, la imagen no se nos puede olvidar. Esa es la imagen del rey Ezequías. Y ahora vamos aquí. De las cosas que él hizo iniciando su ministerio o su reinado, que eso lo vemos que él inició su reinado a los 25 años, está en segundo de Reyes 18 y en segundo de Crónicas 29, la restauración del templo, el culto y del ministerio levita y sacerdotal. Destruyó los lugares altos, quebró las imágenes y la serpiente de bronce que el pueblo adoraba, que lo llamaban Nehustán. Repasemos rápidamente segundo de Reyes 18 del 1 al 8, por favor. El segundo libro de Reyes 18. Y alguien que lo tenga lo lee rápidamente. Segundo de Reyes 18. Es porque hoy nos vamos a concentrar en Crónicas, sobre todo. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Le quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán, en Jehová Dios de Israel. Puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Gracias. Ojo, ¿a qué ciudad fortificada se refería o se refiere Reyes? Yo lo dije hace 2 minutos. Laquis. Es que es clave esa ciudad y es fácil de aprender. Laquis. Muy bien. Resulta que la narrativa en Reyes es panorámica, muy panorámica. Pero la narrativa en Crónicas es detallada, porque se interesa muchísimo en mostrar que los reyes de Judá, recuerden que Crónicas solo habla de los reyes de Judá, no de los del norte. En Crónicas empieza a detallar un poco más cómo fue que él hizo las reformas, por eso lo llaman el rey reformador, en Judá y en Jerusalén. Vamos a abrir segundo de Crónicas 29. Vamos a segundo de Crónicas 29. Muy bien. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, también llamada Abi, ¿no? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Cuándo?
¿Cuándo reparó el templo? En el primer año. Primer año. Es decir, ¿en qué mes? En el primer mes. Pero no de su reinado, sino el primer mes del año judío, del año hebreo. ¿Cuál es el primer mes del año hebreo? No sé si tengo chocolatinas. A ver. Ah, sí tengo algo. ¿Cómo se llama el primer mes del año? Y es de coco, creo. ¿Cómo se llama el primer mes del año hebreo? Tiene dos nombres, y si me dan cualquiera de los dos nombres, se los doy. La primera letra empieza por A. ¿Cómo? Abib. Muy bien. Eso. Qué bien. Gracias. Otra chocolatina. Y según el calendario gregoriano nuestro, ¿a qué meses corresponde? El mes de Abib, ¿a qué meses corresponde? ¿A cuál? ¿Quién dijo marzo, abril? Ah, bien. Marzo, abril. Sí, no, es que nosotros digamos, pero es fácil de memorizar porque abril, y claro, van en intermedio de los dos. Ahí, porque es el primer mes del año, sería la pregunta. Porque se celebra la Pascua. Y ahí empieza el año. Para ellos, para el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el esquema occidental gregoriano que empieza el 1 de enero, el January 1st. Ahí nosotros, porque tenemos público americano. Ahí saltando mi inglés. Ustedes saben que le jalo aquí a todo el arameo, al árabe. Bueno, chicos, ahora sí sigamos. Entonces, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Recuerden que su papá había desmantelado el templo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza central. Eso ¿por qué? Miren, restauró el ministerio levita y sacerdotal. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con ellos? Probablemente, ¿qué había sucedido? Si desmantelan el templo, los levitas y los sacerdotes, ¿qué les tocó hacer? Migrar, emplearse, cosechar lo poco que tenían en su era, sí, cosas así. Pero él los reúne para hacerles una convocatoria de restaurar el templo, porque recuerden, la restauración del templo, como del tabernáculo, no podían hacerla cualquier persona. Era exclusivo de los levitas, aunque aquí vamos a ver cosas interesantes. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué era la inmundicia? Los ídolos, las imágenes, todo eso que había metido su papá ahí. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Era un escenario supremamente triste y melancólico lo que existía en Jerusalén. Entonces Ezequías lo primero que hace es restaurar un culto, que eso es lo primero también que se hace en el retorno con Esdras, Zorobabel y Nehemías, restaurar el culto. Si vamos a ir a algún lugar, interesante, si ustedes se van a algún lugar a vivir a otro sitio, pueden tener muy buenas oportunidades, pero ¿qué es lo primero que toca buscar? Un lugar de culto para adorar. Eso es clave, voy a decirlo, del cristianismo bíblico. Eso es clave. Y dice: por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, es decir, humillación, y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada
y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ezequías está diciéndoles lo que vimos al frente, cuando yo les puse el ejemplo del río, lo que pasó al frente fue porque ellos, las 10 tribus del norte, pues se fueron tras dioses ajenos, dioses desconocidos. Y Ezequías es consciente de eso. Entonces hace la convocatoria a los levitas, a los sacerdotes. Hay que levantar el ánimo de Jerusalén y de Judá, de los habitantes de Jerusalén. Y hay que mostrarles ese espejo de lo que puede llegar a pasar. Bueno, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, dice, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Bueno, y resulta que tienen el acoso del imperio asirio. Ezequías tiene un presente frente a él. Ningún pueblo, ninguna zona le pudo resistir al imperio asirio. Ezequías lo vio, Isaías lo vio, lo están viendo. Y lo que hace Ezequías es decir, miren, aquí hay un problema y es que este imperio se nos viene encima. Y lo que un rey cualquier rey, de pronto hasta su papá, hubiera hecho, ¿qué hubiera hecho? Tiene aquí al imperio, tiene un poco de guerras acá, ¿qué hubiera hecho? Si tenemos en pie de guerra y que están acosándonos con armas y con de todo, ¿qué haría un rey? ¿Qué haría un jefe de Estado? Hacer pacto con los vecinos. Irse por el lado de la defensa militar o ponernos de acuerdo de hacer pacto como hizo su papá Acaz para que no me ataquen. Pero ¿a quién se le ocurre que en momentos de guerra tenían que restaurar el templo? ¿Ustedes recuerdan la historia de Jeremías? Que cuando Jeremías se le revela que Babilonia va a tomar Jerusalén, Dios le dice, Jeremías, cómprese una casa. ¿Ustedes la comprarían? Pero Jeremías la compró. Y uno dice, pero eso no es lógico porque ya vienen a invadir. Pues el tema de Ezequías es lo mismo. Asiria quiere invadirlos y lo que él hace es, vengan levitas, vengan sacerdotes, vamos a reconstruir el santuario de Dios. Eso no es una lógica humana, esa es la lógica divina. Porque en la lógica humana lo que se hacen son pactos, acuerdos, se compran, si se puede, armas, se entrenan militares, se pagan mercenarios, bueno, en fin, estrategias de guerra. Pero Ezequías no lo hizo así de primeras. Sí lo hizo, pero no de primeras. De primeras restauró el templo. Por eso se le llama aquí la restauración del templo, el culto y del ministerio levita y sacerdotal. Sin eso, la nación no iba a subsistir. Aplicación rapidita. Qué triste cuando en una ciudad o pueblo, nación, no hay quien les hable de Dios y quien les hable de Cristo. Es una tragedia, porque puede haber otros aspectos de la vida social o pública que se empiecen a desarrollar, pero sin el temor de Dios, el Dios bíblico, y sin la adoración sobre todo. La adoración, que es clave, es muy difícil que una nación se mantenga. Tendría que hacer, como dice Vicente, pactos, acuerdos, en fin, cosas así.
pero perdería su identidad también como una nación temerosa de Dios. Pero sigamos, aquí hay algo muy importante. Algo que se establece también es que Ezequías tiene una comunión con Dios dentro de la reforma religiosa. Restaura el templo, el culto y el ministerio levita y sacerdotal. Pero ojo, hay un avivamiento en medio de la adoración. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han escuchado esa palabra avivamiento, no solo porque vayan por la avenida 68 hacia el sur con calle 13, sino que han escuchado esa palabra avivamiento. ¿Qué es avivamiento? El concepto. Debí haberlo puesto, pero tal vez podemos desarrollarlo aquí. En concepto, ¿qué es? ¿Despertar de qué, Vicentico? Despertar en la relación con Dios. Despertar en la relación con Dios. Está bien. ¿Qué otro elemento puede existir? Una restauración. Una restauración. O sea, lo que está roto se rearma. Muy bien. ¿Qué más? Como animación, animar. Sí, como un nuevo impulso, como una motivación nueva, ¿cierto? Una reafirmación, muy bien. Pregunto, ¿un avivamiento se nota? ¿Se ve? Uy, por allá. Sí, tú sabes, me conoces. Sí, tiene que verse, tiene que sentirse, tiene que notarse. Y aquí viene la pregunta clave. ¿En dónde? ¿Y cómo? ¿En dónde? Es un lugar geográfico. Barrio, zona, localidad, pueblo, ciudad, país, mundo, continente, ¿sí? De lo pequeño a lo más grande. Bien. ¿Y cómo se notaría? Entonces aquí está el hermano Pepe y llegó y me dijo, pastor, vengo trasnochado, vengo desvelado. Y le digo, ¿qué hermano Pepe? ¿Qué le pasó? No, es que estoy orando 10 horas todas las noches. Vengo trasnochado porque estoy en un avivamiento. Ah, bueno, hermano, pero ¿todo bien en su casa? No, eso me pelean en la casa y no me dejo. Y en su trabajo, no, es que yo me duermo en el trabajo. Porque claro, como estoy orando 10 horas, pero eso sí, pastor, no traje lo del diezmo y la ofrenda. Pero eso, el Señor me perdona. ¿Eso es un avivamiento? Ah, bueno. Estoy dando ejemplos de Pepe. Aquí no hay Pepes. La pregunta la vuelvo a hacer. ¿En qué se nota? Identidad. Compromiso. Comportamiento. Obediencia. Sí. Adoración. Actitud. ¿En qué? Y les voy a decir, en todo. No solo en la iglesia. No se dejen creer esos cuentos por allá que salen por allá 30 músicos y cantando, que es el avivamiento. Prendan ustedes el noticiero, noticias de Colombia. Eso no muestra avivamiento en Colombia. Ni en el mundo. Lo que sucedió este fin de semana, realmente, pues porque sigo esa línea de investigación, me parece terrible. Y bueno, a todos nos debe parecer terrible. El tema es, un avivamiento es una actitud de adoración completa. No solamente porque vienes a la iglesia, no solamente porque cantas, no solamente porque lees la Biblia, sino porque eso afecta toda tu vida. Toda tu vida. Te cambia toda tu mente, te cambia todo tu corazón, te cambia la cosmovisión, si lo quiero usar esa palabra técnica, de lo que antes creías, ahora ya no. Ahora es algo nuevo. Alguien dijo, de todo eso roto que hay, se restablece en algo nuevo. Hay un nuevo aire, en todo sentido, en todo. Es una nueva vida. Por eso, increíble, Ezequías lo entiende y él dice, aquí toca restaurar la adoración para restaurar la vida pública. Aquí toca restaurar la adoración para restaurar la vida social. Aquí toca restaurar la adoración para restaurar las relaciones internacionales. Aquí toca restaurar la adoración para que el pueblo tenga identidad.
porque eso también es delicado. Y entonces él hace todo eso, y está aquí en Crónicas 29, me adelanto un poquito, estoy en segundo de Crónicas 29, y dice, el versículo 20, y levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, y 7 machos cabríos, para expiación por el reino, y por el santuario, y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Entonces empieza a adorar. ¿Y a quiénes invita a adorar? Según el versículo 21. A los sacerdotes y a los levitas. No, ellos son los que ofrecen. Porque recuerden que los civiles no ofrecen. Creo que sale el 20. A los principales de la ciudad. Entonces les dice, aquí yo no puedo hacerlo solo. Recuerden que lo dije en la escuela pasada. Ezequías dice, yo no puedo hacerlo solo. Tengo que hacerlo con un grupo. Y toma a los principales, entiéndase, líderes, ancianos, gente que tenía influencia, padres de familias, tenía influencia. Y dijo, vengan ustedes y vamos a adorar. Claro, es lo que estamos haciendo nosotros hoy, o vamos a hacer nosotros hoy. Lo que pasa es que ya no hay novillos ni carneros, porque nuestro Señor Jesucristo suplió todo eso. Pero si estuviéramos en épocas de Ezequías, esa era la adoración. Entonces adora con un grupo limitado, digamos un marco. Sigamos. Los novillos, los 7, 7, 7. Dice, mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Es decir, las personas empezaron a llegar, ya no era un grupo cerrado, sino todo el pueblo empezó a llegar con sus carneros, con sus corderos, a adorar. Entonces, dice así, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Ya no somos nosotros los principales, ahora vamos a sacrificar, a adorar por todo el pueblo. Así que hagamos convocatoria a todo el pueblo. Imagínense eso. Eso es una parte del avivamiento. Ahora toca mirar el resultado de eso. Tal vez lo vamos a alcanzar a ver un poquito. Pero estoy en la médula del punto que hizo Ezequías. La restauración, primero, de él, segundo, de sus líderes, y tercero, de todo el pueblo. Y dice así, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Estoy en el 27. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y con los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Es impresionante. Pero eso todavía no es el avivamiento. Es lo que causó el avivamiento. Claro, el avivamiento lo causa Dios, soberano rey, pero pone un sentimiento especial en sus hijos para sacrificar y adorarlo. Y lo adoraron también con cantos.
con cánticos. Estamos en el momento clave. Este es el momento clave, porque de aquí se desprende las diferentes áreas que le tocó a Ezequías atender. Y respondiendo Ezequías, dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. ¿Qué se deja notar ahí? Generosidad. Alguien dijo abundancia. Eso es bien relativo. ¿Por qué razón? Porque Judá, Jerusalén, estaba pobre. Pero trajeron todo eso. Alguien hubiera podido decir: uy, no, me voy a guardar este chivito. Me guardo esto. No, sí, pues. O le mando allá al enfermo. Le mando allá a la vaca enferma. Y no fue así. Noten el cambio. No eran las obras. Si el pueblo cristiano actual, sobre todo en Latinoamérica, pudiera entender eso, que no son las obras, es lo que es mi vida, es todo lo que yo soy, y todo lo que yo soy, todo lo que tú me has dado, pertenece a ti. Lo devuelvo, Señor. No soy nada sin ti. Qué espíritu tan impresionante. Y todavía no es avivamiento. Todavía no lo es. Y dice 34: mas los sacerdotes eran y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Qué interesante, qué espíritu de adoración, qué generosidad, qué intención de adorar. Después de que por muchos años el templo estuvo desmantelado, vamos ahora sí a adorar. A la gente no le importó. Miren el pensamiento del judío, habitantes de Jerusalén y de Judá. Yo tengo estas 100 ovejas. Voy a destinar 50 para el holocausto, para el Señor. Mire esta lógica. Porque al fin y al cabo, si no las entrego en la adoración al Señor, ¿quién viene y se las come? Los invasores. Sennacherib y Asiria. Hay un dicho por ahí muy coloquial, muy colombiano, que dice que nadie sabe para quién trabaja. Entonces eso que tienes ahí amarrado y que no lo sueltas, ¿es del Señor? ¿O vendrá otro y se lo come? Perdón, soy tan coloquial en esto. Pero eso no se trata de cosas físicas. Se trata del corazón nuestro. Del corazón nuestro. Y aquí yo no estoy diciendo alusión a nada concreto, con dinero, con propiedades. Estoy hablando del corazón, de cómo está nuestra vida. Y todavía no llegamos al avivamiento. Imagínense, el avivamiento se va a reflejar ahorita más tarde en este contexto de Ezequías. Muy bien, voy a pasar a esta diapositiva rápidamente porque esta es clave. La comunión con Dios y reforma religiosa, según Crónicas 30, segundo, en la restauración del templo, el culto y del ministerio levita y sacerdotal, ya lo vimos. Pero ojo, celebración de la Pascua. ¿Recuerdan a Josué, hijo de Nun? La Pascua, primera Pascua después del Jordán.
Ya tiempo atrás, ¿cierto? Y resulta que desde Josué hijo de Nun no se celebraba la Pascua, sino cuando llega David y Salomón. O sea, en tiempos del profeta Samuel, o sea, con David y Salomón. Pero después de David y Salomón no se celebraba la Pascua. ¿Eso es malo o eso es bueno? Eso es malísimo. Eso es como no tener culto por siglos. Eso es como que nos cerraran aquí este lugar o nos prohibieran hacer culto público. Y no se celebraba la Pascua. Entonces Ezequías, conocedor de la palabra de Dios, dijo, aquí ya adoramos, ya sacrificamos, nos falta algo muy importante. ¿Qué? Celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua. Pero había un detalle. Había un detalle. Aquí yo les puse en comillas. Mes segundo Iyar. ¿Cuál es el primer mes? Abib. Y el segundo mes, Iyar. ¿Y por qué eso es importante? Muy importante, queridos. Miremos 30. Bueno, voy a ahorrar un poquito de voz. A ver, ¿quién me ayuda con 30 del 1 al 4, por favor? Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua de Jehová, a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuando no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Gracias, Jaime. Aquí viene un detalle clave. Resulta que la Pascua se celebra el primer día, el día 14 del primer mes de Abib. Eso está en la ley de Moisés. Pero había una realidad, que como hacía tanto tiempo no se celebraba la Pascua, se quería celebrar. Pero lo que leyó Jaime dice que no habían sacerdotes, tantos sacerdotes santificados. Pero también hay otro detalle. Esto, el versículo 1, que escribió cartas ¿a quién? A Efraín y Manasés. ¿Y quiénes son esos personajes? Dilo fuerte. ¿Y dónde estaban? Interesante. Efraín y Manasés eran del norte. La tragedia del norte. Se llevan a todos. Pero Ezequías reconoce que ellos son sus hermanos. Así que los poquitos que quedaron poquitos de Zabulón, quedaron poquitos de Efraín, poquitos de Manasés. Les escribe, o sea, en mi figura de memográfica, al otro lado del río, digámoslo así. Dice, oigan, hermanos, vengan y celebramos la Pascua, vengan. Al fin y al cabo somos hermanos y ustedes están en una tragedia terrible. Los que estaban aquí a este lado de Judá le dijeron, uy, Ezequías, pero usted va a invitar a esa gente. Uy, no, qué gentecita. Uy, no. Empezaron a hacer, ¿cómo se dice? Discriminación. Y Ezequías se puso, no, son nuestros hermanos. Y le sacaron una, ¿cómo se llama en el póker? Una debajo de la manga. ¿Una qué? Le dijeron, Ezequías, qué pena. Usted es muy buen rey, muy inteligente, muy sabio, pero qué pena. Siempre se celebra la Pascua en el primer mes. Y resulta que faltan 2 días. No se pudo. Y Ezequías, claro, yo hago así, pero no existían así en los libros, sino... Dice, no, espere que hay una cláusula. Vamos a Números 9, versículos 6 al 11. Números 9, 6 al 11. Alguien que lo lea. Pero hubo algunos
y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerte. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán de animal sacrificado a la mañana, ni quedará hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda a Jehová. El tal hombre llevará su pecado. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel, sí, Miguel. Estaba pensando en los dos ángeles, si era Gabriel o Miguel. Miguel, gracias. Resulta que lo que leyó Miguel es una cláusula dentro de la ley de Dios entregada a Moisés. Y le dice: siempre se debe celebrar la Pascua el día 14 del primer mes Abib, también llamado en estos tiempos Nisan, como el Nisan Versa o Nisan Patrón. Nisan. Abib o Nisan es lo mismo. Pero el Señor dice: pero algunos están lejos y algunos de pronto están en duelo. Ojo, están en duelo. A ellos, los lejanos o los que están pasando por duelo, se les debe otorgar el derecho de celebrar la Pascua un mes después, en el segundo mes, en Iyar, en la segunda semana. Y esto junto a los panes sin levadura, que es el pan ácimo que se menciona ahí. Por lo tanto, no están pecando. Al contrario, esto es convocatoria de Dios para celebrar la Pascua. Pero fíjense la cláusula: tiene que ser muy sabio, inteligente y conocedor de la ley el que la aplique. Entonces Ezequías dijo: sí, faltan pocos días para celebrar la Pascua, si no tendría que demorarse un año más. Pues la vamos a celebrar el segundo mes, y que vengan nuestros hermanos del norte, tanto Zabulón como Manasés como Efraín, y la vamos a celebrar con ellos. Y me quedo en ese punto. Entonces, cuando empiezan a mirar la ley, dicen: oiga, este Ezequías sabía el punto. El hombre conoce la ley. Así que quiere celebrar de todas formas la Pascua, le da una espera para que los de Zabulón, los de Manasés y Efraín vengan a celebrar. Así que, ¿dónde está el punto en este tiempo de que era por muerte o era lejano? Se cumplían las dos. Ellos estaban en duelo porque sus tribus, sus familias habían sido deportadas y estaban en gran distancia. Ustedes han tenido amigos o amigas o familiares, puede ser, que están pasando por una melancolía tremenda o una depresión tremenda, si quiero llamar esa palabra, y ustedes los quieren ayudar. Creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias así. Entonces tú le dices a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, en fin: oye, ven, te invito a la fiesta de Navidad de mi casa, como para animarte. Pero la persona está tan bajoneada que ¿qué dice? Ay, no, ¿para qué? ¿Para hacer mala cara ya? No, te invito a mi fiesta de cumpleaños para que... Ay, pero yo no quiero ni siquiera comprar regalo, ¿para qué? ¿Sí? O sea, un espíritu de cucaracha tremendo. Lean el 30:10. Todo lo que hace Ezequías, todo, para que se celebre la Pascua en el segundo mes, en la segunda semana. ¿Y qué dicen los de Zabulón, Manasés y Efraín? Alguien que lea el 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de él. Oiga, todo lo que hace Ezequías
Y estos manes, perdón, estos tipos dicen, no, ¿yo qué voy a hacer por allá? Para que se burlen de mí. Antes ellos se burlaban de Ezequías. Y no es que solamente fuera un desánimo, es que eran muy orgullosos. Viendo la tragedia, eran muy orgullosos. Sintiendo la tragedia, eran muy orgullosos. Eso nos puede desanimar a nosotros, ¿cierto? Pero si tenemos una buena comunión con el Señor, miren lo que dice. Versículo 11, léelo, Ali. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Ahí está. Y celebraron la Pascua. ¿Por qué todo este rollo? Porque Ezequías, antes de ser un excelente rey, excelente ingeniero, excelente arquitecto, excelente estratega, era un hijo de Dios. Era un hombre experto en la palabra de Dios. Sabía cómo aplicarla. Era un hombre sabio. Y otra cosa, era sensible al Señor. ¿Cuánto falta de esto en la iglesia actualmente? Aplicar mi cristianismo en mi profesión. Y no la tenía fácil. O sea, Ezequías no se iba por allá para el río, allá a tocar el arpa o escuchar baladas, ¿no? El hombre estaba presionado, estaba acosado, pero puso a todo el pueblo a adorar. Y lo que vamos a ver después, el otro domingo, es puso a todo el pueblo a orar. Y después vamos a ver la estrategia de Ezequías. Primero restaura la vida de corazón. Algunos cristianos dicen la parte espiritual. A mí no me gusta usar eso porque todo es espiritual para el cristiano. Pero pongámoslo en esa glosa. Y de ahí se restaura todo lo demás. Así que Ezequías era como un pastor. Le dijo, usted arregla esta comunión con Dios. O nosotros arreglamos esto con Dios. Y todo se arregla. Pero si no se arregla la adoración, muy difícil. Y aún en esa intención le ponían la traba de que no queremos juntarnos con los de allá. Y vea que es en el primer mes, vea, aquí Ezequías, aquí dice que el primer mes. Y él dijo, vea, también dice el segundo mes. Tenía carácter. Y eso es algo que los líderes hoy en día, sean cristianos o no, les falta. Bueno, hasta aquí la clase. ¿Preguntas? Sí, una pregunta. Vicente. ¿Por qué en Colombia la Iglesia del Señor no logra una convocatoria de ese orden en relación con la situación social y política que nosotros vivimos? Rápidamente yo daría una respuesta dual. Rápidamente, porque puede haber más. La primera tiene que ver por la ignorancia de la palabra de Dios en la iglesia. Ignorancia, o sea, se conoce la palabra, conocemos versículos, temas, algo de ambiente, contexto o historias. Pero creo yo que ha faltado capacitación en la aplicación de la palabra de Dios en donde estamos viviendo. Y no se trata de ser buenos hombres o buenas mujeres, se trata de ser conocedores de la palabra y aplicar eso en mi vida. Así que creo yo que la iglesia, aunque tiene más medios de información y comunicación actual en todo el mundo, pero ya que estás hablando de Colombia, carece cada vez más de conocimiento profundo. Y eso es triste, lo decía, yo recuerdo, en 1994, yo estuve en una conferencia con el doctor Theo Donner, del Seminario Bíblico de Medellín, rector del Seminario Bíblico, y estoy hablando de cuántos años, y él veía cómo la iglesia, lo dijo, en muchas partes, pero vamos a hablar de Colombia o Latinoamérica, tenemos más medios de comunicación o de información, ¿sí? Y eso que en ese tiempo no existían Facebook ni redes, y dice,
tenemos más facilidad de conocimiento, pero menos sabemos. Ezequías no tenía Facebook ni YouVersion, ¿sí? Pero el tipo conocía la palabra de Dios y la supo aplicar. Ese es un punto. Esa es la primera parte. Carencia de aplicabilidad de la palabra de Dios en el marco en que estamos. Para mí la segunda, y eso es por los ministros, pero para mí la segunda sí tiene que ver con una falsa idea de cristianismo. Y la falsa idea de cristianismo es convocatoria a conciertos, convocatoria a avivamientos pueriles, convocatoria a estadios, convocatoria a Plaza de Toros, y solo gritería y solo énfasis en cambios estéticos, que es tema del sermón de hoy. Los cambios estéticos. Entonces, tú eres cristiano, sí, soy cristiano. ¿Fumas? Sí, ya no debes fumar. Ah, bueno, soy cristiano. Entonces, ¿le pegas a tu esposa? Sí, ya no debes pegarle. Esos mensajes, sí, claro, esos cambios se deben dar, pero son mensajes moralistas sin profundidad de Biblia y de cristianismo bíblico. Es decir, tenemos que responder a la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Entonces lo que existe hoy en día, por esa, como dices tú, y tú lo has notado que tú eres un veteranismo, la falta de convocatoria es porque las personas quieren ser convocadas en lo que les gusta a mis sentidos. Canciones, y pueden escucharlas desde que haya cambios sustanciales en el corazón. Yo recuerdo que no sé en cuántos seminarios de hombres yo he estado, que sea mejor hombre, mejor varón, el hombre bíblico, el hombre que quiere Dios, y vivimos en un país machista. Y las iglesias son machistas. Entonces, es como no tener una congruencia entre la profundidad de lo que dice la palabra de Dios, que promueva esos cambios. Por eso yo no creo en avivamientos en Colombia, por lo menos en mi vida no los he visto. Pero yo sí creo en el avivamiento, por ejemplo, apostólico, el avivamiento de Ezequías, o el de la Reforma. Cambió la mente, todo. Y no solamente la parte estética religiosa, que eso no cambia nada. Gracias. Listo, bien. Chicos, a tomar tinto o aromática. Gracias.